Buenas tardes a todos y todas que nos acompañan por nuestro medio de comunicación, acontecer.cr y demás plataformas, en este caso STV News y Click Informado. Le damos la bienvenida a la señora diputada Carolina Hidalgo, que recibimos con mucha devoción por tomar su tiempo en el plenario legislativo. Bienvenida, doña Carolina. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Doña Carolina, vamos a poner un video acerca de su campaña para que la persona reconozca un poco más a usted, el cual nos pasó su equipo de prensa. Adelante. Hace 20 años dijimos que la política también era un asunto de mujeres. Y hoy seguimos convirtiendo ese ideal en realidad. Aló. Buenos días. Por eso estoy aquí, Sí. mirando el pasado con respeto, reconociendo nuestros logros, pero también los desaciertos y los pendientes. Sé que atravesamos momentos difíciles. La pandemia destruyó empleos y familias, nos quitó los abrazos y nos enfrentó a nuestros mayores miedos. Vamos a salir de esta con determinación para no dejar a nadie atrás. Por eso es que mi compromiso es con una economía que funcione para todos y todas, que genere empleos decentes y consolide a las pequeñas y medianas empresas. Un país que crezca respetando el ambiente y liderando el mundo frente a la crisis climática. Mi compromiso es con una institucionalidad sólida, finanzas públicas sanas y un Estado capaz de invertir en obra y servicios públicos. Mi compromiso es con un país que garantice todos los derechos para todas las personas, para todas las familias, en donde las mujeres tengamos las mismas oportunidades y seamos dueños de nuestras vidas y nuestros cuerpos. Soy Carolina Hidalgo Herrera, expresidenta de la Asamblea Legislativa. Hoy presento mi nombre para ser la candidata presidencial y liderar el Partido Acción Ciudadana, honrando la historia de todas las personas que abrieron caminos, derribaron muros y construyeron puentes. Señora diputada, para empezar nos gustaría hacer una consulta para que las personas que nos están sintonizando, bueno, en la noche cuando subamos el video, la conozcan un poco más a usted, si nos puede contar un poco más de su trayectoria de forma un poco más resumida, cómo se define usted de acuerdo a la precandidatura del Partido Acción Ciudadana como diputada. Bueno, yo soy hija de una familia bastante grande de Occidente, de San Ramón específicamente. Mi papá es sancarleño, mi mamá es de Naranjo. Yo soy la número 4 de 6 hijos. Crecí en San Ramón y ahí estudié en mi escuela, colegio y universidad, porque la Universidad de Costa Rica tiene sede allá. Estudié Derecho, de joven era música, tocaba flauta traversa en la banda municipal y también fui alumna de la etapa básica de música de la UCR. Más adelante he descubierto y me he conectado mucho con la pasión del deporte. Soy nadadora y a veces y compito en aguas abiertas, a veces también practico la disciplina del triatlón, me gusta también correr y andar en bicicleta. Estudié Derecho. Desde joven empecé a ejercer también mi otra función o rama, por así decirlo, el derecho como es la resolución alterna de conflictos en la Casa de Justicia San Ramón. He trabajado en gran medida mi parte profesional en esa rama del derecho o esa especialidad. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar en España, en la Universidad de Sevilla, la carrera de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Local, que es un tipo de maestría interdisciplinaria que está más enfocada como al ordenamiento urbano. Y también, después de que regresé a Costa Rica, saqué la maestría de Derecho Público en la Universidad de Costa Rica porque el ejercicio de lo público siempre ha sido mi pasión, sin duda alguna.
Después de eso, cuando regresé a Costa Rica, tuve la oportunidad de trabajar como asesora de la fracción de oposición, en su momento el Partido de Acción Ciudadana. Desde muy joven me inscribí además en esta agrupación, a pesar de que mi familia nunca ha sido como partidaria de ningún partido con anterioridad. Fui yo la que me metí en estas canchas de lo político, y bueno, un poco mi familia se ha sumado a mi lucha en este sentido, pero no tenía tradición política como sí a veces suele suceder con algunas familias. Posteriormente, después de trabajar como asesora de oposición, fui la directora de resolución alterna de conflictos del Ministerio de Justicia, que es esta entidad que justamente es el ente que emite política pública sobre la materia. Y una vez que finalicé el trabajo como directora durante 4 años, me postulé como diputada de la fracción del Partido Acción Ciudadana, la cual represento y ejercicio en el que estoy en la actualidad. Y acá tuve la oportunidad de ejercer la presidencia del Congreso en su primer año de este cuatrienio, siendo la tercer mujer en tener este espacio y la primera mujer joven en liderar el Congreso. Y bueno, desde la presidencia tuve la oportunidad desde la administración, porque la presidencia de la Asamblea Legislativa tiene 2 roles, el de director y directora política, de lo que es las discusiones de lo nacional que ahí se llevan, y también de gerente administrativa, por así decirlo, de este espacio. Entonces, en mi administración, en la parte administrativa, una gran eficiencia del gasto de parte de la institución, y por supuesto, como directora del debate de lo político, lideré el proceso de la reforma fiscal y la reforma al reglamento, 2 reformas que transformaron sin duda alguna. En primera instancia, la de reforma fiscal, el estado de las finanzas públicas, dado que Costa Rica se encontraba en una situación económica compleja, y la reforma al reglamento, que le permitió muchísima eficiencia a la Asamblea Legislativa. Entonces, podría decir que esa es como mi trayectoria en la función pública, cerca de 10 años, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Me caracterizo por ser una persona mucho más de consensos que de disensos, y alegre, podría decirse, sí. Doña Carolina, me gustaría también saber, ¿usted cómo promovería el liderazgo político de la mujer, asumiendo que usted fue la tercera mujer en ocupar la presidencia del Congreso? Bueno, quisiera empezar diciendo que el Partido Acción Ciudadana desde sus inicios ha sido de los partidos que más rápidamente ha incluido normas de paridad antes de que inclusive sean obligatorias. Entonces, menciono esto porque tenemos un importante legado como agrupación política en la lucha por incorporar a las mujeres en las tomas de decisiones en los espacios políticos. Por supuesto, yo estoy comprometida con este eje de trabajo. Desde la Asamblea Legislativa hemos apoyado no solo la aplicación de las normas ya aprobadas, sino también la posibilidad de incluir adicionales. Por ejemplo, es necesario la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones para el mundo financiero, para el mundo sindical, para otros supremos poderes, no solo el ejecutivo o el legislativo, sino también el judicial. Recordemos que la Corte Plena pues, le falta. Y también crear normas que vayan a no solo permitir la paridad en la toma de decisiones, sino también normativa que respalde justamente el ejercicio de nosotras, como cuáles, como la norma en contra de la violencia contra las mujeres que ejercemos espacios políticos. Entonces, porque para nadie es un secreto que el ingreso de las mujeres en la política cambia la dinámica, cambia el contexto, y eso genera una ruptura en las tradiciones actuales que muchas veces se visualizan o se manifiestan en violencia. Entonces, creo que también marcos normativos que de alguna manera respalden nuestro ejercicio, sin que signifique, por supuesto, una exclusión de los compañeros, sino más bien un acompañamiento, pero libre de violencia. Entonces, sí es para mí importantísimo incentivar esos liderazgos. Y creo que el más importante, o la forma más importante de incidir de cómo incluir a las mujeres en políticas, es justamente animándose a dar un paso al frente, y por eso la razón de mi precandidatura. Laura Chinchilla ha sido la única mujer presidenta del Poder
ejecutivo, y creo que tiene que dejar de ser una anécdota. El esfuerzo nuestro tiene que ir en el sentido de incentivar que otras mujeres logremos alcanzar ese espacio. Y la única forma de hacerlo, por supuesto, es atreviéndonos a postular nuestros nombres, a empoderar compañeras, a dar herramientas. Yo no dudo de que mi postulación y la de la compañera doña Linet en la Unidad Social Cristiana abre camino dentro de las agrupaciones políticas y también dentro del país. Permitir, demostrar que es posible para nosotras llegar a esos espacios es fundamental para que otras más adelante, ya sea para los espacios municipales o nacionales, se animen a dar el paso. Me gustaría también saber un poco más sobre el voto que va a realizar su fracción a favor de la diputada Mariavita Monge, que me mandaron el comunicado hoy en horas de la mañana. Sí, bueno, primero que todo celebro que en este 1 de mayo, a diferencia de todo lo que ha sido la historia del Congreso, estemos en un debate sobre 2 mujeres. Al final, al cabo, el próximo sábado vamos a elegir entre Mariavita Monge y Silvia Hernández. Eso no es un asunto menor, tiene que ver con posicionar la necesidad de la paridad en estos cuatrienios, es decir, que dado que son 4 años, al menos en 2 pueda presidir una mujer y otros 2 compañeros. Entonces, esta es la primera legislatura en el que eso va a ser una realidad, y lo digo una realidad porque dado que las únicas 2 candidaturas son Mariavita y doña Silvia, tenemos a 2 mujeres disputando el espacio más importante. Entonces, yo primero celebro eso. Segundo, sobre las 2, decir que admiro mucho el rol y respeto montones el rol que ha tenido Mariavita y también Silvia Hernández en el ejercicio de lo político en sus fracciones, y nosotros nos estamos inclinando por Mariavita, dado que compartimos agenda programática con ella y hemos considerado que el estilo de liderazgo de ella es el oportuno para liderar en este momento la Asamblea Legislativa. Así que hoy la fracción del Partido Acción Ciudadana ha comunicado oficialmente su decisión de apoyar a Mariavita, y celebrando, por supuesto, la condición o el contexto en el que tenemos a 2 mujeres para la presidencia de la Asamblea. Me gustaría también saber, en este momento, si usted va a ser elegida candidata de consenso o el partido irá a elecciones internas, ya que nos comentaban del interés de don Edgar Mora, de la diputada Zamora, entre otros, pero a lo interno del partido hemos visto que están realizando gestiones para que sea elegido algún candidato mediante un consenso partidario, para tener que ir a elecciones internas. A mí me parece una muy buena solicitud de parte de las estructuras partidarias el intentar gestionar una candidatura de consenso. Si el partido lo logra, me parece que es una gran señal de madurez interna, de llegar a un consenso sobre la candidatura. Además, una condición de pandemia hace como complejo el llevar adelante una convención interna, dado que los recursos son escasos. Entonces, es importante poder lograr ese consenso. Sin embargo, el Comité Ejecutivo Nacional, junto con la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano, aún no ha definido los requisitos ni el cronograma para poder realizar este consenso, ni tampoco la metodología, ni las personas a cargo. Entonces, bueno, una vez que el partido lo defina, por supuesto, estaré absolutamente anuente a ese proceso. Mientras eso no suceda, bueno, Marta y yo, en conjunto con don Hernán, ya oficialmente hemos dado un paso al frente diciendo comunicando nuestra intención de ser precandidatos y precandidatas del partido. Así que yo veo muy buenos ojos esa iniciativa, faltan definir esos elementos, pero pueden contar conmigo respecto a esa construcción de diálogo y de consenso. ¿No ha tenido comunicación con otros precandidatos con respecto a ese tema? Sí, claro. En realidad eso es algo muy típico en el partido, que nos comunicamos comúnmente de manera muy fácil entre nosotros y nosotras. De hecho, tengo el compañero don Welmer Ramos muy cerca de mi curul y es algo que conversamos todo el tiempo. Él está todavía en su proceso de análisis, con don Hernán también he conversado, y la verdad es que la mayoría de nosotros tiene muchísima anuencia a que ese proceso se dé. Excelente. También nos gustaría saber, tocar el tema de una solución a los transportes alternativos. ¿Qué propondría usted de un eventual gobierno o su mandato? Yo honestamente creo que la infraestructura en este gobierno respecto a
vialidad ha estado muy bien. De hecho, no ha sido, o sea, es digno de admirar y respetar que aún en pandemia se ha logrado muchísima infraestructura dentro de, o sea, finalizando obras tan importantes como circunvalación, como en las zonas alejadas también muchísimos puentes y carreteras que estaban pendientes, y eso se ha resuelto gracias al liderazgo de don Rodolfo Méndez Mata y todo su equipo en conjunto, por supuesto, del presidente. Desde mi óptica, o la crítica que yo haría es que sí ha sido muy basado en el carrocentrismo, es decir, infraestructura para los automóviles. Tiene que existir una mejor gestión donde se priorice el transporte colectivo. ¿Y a qué me refiero con priorizar el transporte colectivo? Bueno, definir carriles prioritarios para los autobuses para que estos sean más rápidos, apostarle de manera decidida a transportes alternativos, como por ejemplo son el tren, que ahí sí voy a reconocer que este gobierno ha llevado adelante el proyecto del tren. Más bien ha faltado desde mi óptica voluntad de parte de la Asamblea Legislativa para que esto sea una realidad, pero yo lo impulsaría decididamente. Y por supuesto incorporar en la nueva infraestructura la visión de la pirámide de movilidad, y esto significa poner al ciudadano, a la ciudadana en el centro, priorizando aceras, priorizando carriles bici, priorizando transporte colectivo, para que lo más importante sea la experiencia del usuario y no así el enfoque hacia los carros. Entonces, en un gobierno de Carolina Hidalgo, sin duda alguna, habría una apuesta importantísima a fortalecer este tipo de transporte. También una consulta con respecto a temas legislativos. Hace unos días el presidente Alvarado dijo que de parte de él no apoyaría el proyecto sobre cannabis recreativo que ustedes propusieron conjuntamente como fracción. ¿Ustedes tuvieron alguna reunión con el presidente Alvarado para presentar el proyecto? A ver, el presidente Alvarado conoce la intención de la fracción del Partido Acción Ciudadana de poder incorporar dentro de la corriente legislativa un proyecto como este que permita ampliar todos los usos. No compartimos la visión, ahí tenemos un criterio diferenciador, pero de nuestra parte es importante. Sí hemos conversado con él de nuestra intención de plantear este proyecto, no ha existido consenso, eso creo que es de conocimiento público, pero eso no implica que no podamos llevar un debate respetuoso. Por supuesto, la fracción del Partido Acción Ciudadana solicita que este proyecto sea sometido a conocimiento para poder tener esta discusión desde el Congreso, y bueno, veremos en las próximas semanas cómo avanza el tema. Entonces, si nos ponemos de acuerdo, la respuesta, o si conversamos, la respuesta es sí. ¿Logramos un consenso? No, pero desde el partido y de la fracción consideramos que este tema tiene que ir adelante, por los beneficios económicos que genera principalmente y por el ordenamiento que esto podría generar en la gestión de las políticas públicas de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Es que mucho de la lucha contra el narcotráfico desde nuestra óptica pasa justamente por generar mayores controles de parte del Estado a este tipo de producciones, y una forma de esas es teniendo la discusión de cómo ordenar ese tipo de mercados lejos de evadir la discusión, ¿verdad? Entonces, eso para nosotros es como el enfoque que queremos darle. Preferimos básicamente que se tribute respecto a esta producción versus que continúe en la clandestinidad sin el pago de impuestos, sin los controles, como en gran medida se da el día de hoy. ¿Qué propuestas tendría usted en un eventual gobierno para el desarrollo de la natación y el ciclismo, ya que usted, como hemos visto, practica estos deportes? Bueno, yo creo que apostarle a una política pública de deporte masivo es fundamental. Este gobierno generó la primera política pública sobre el deporte, con la anterioridad no ha existido. Una de las grandes debilidades es los pocos recursos públicos que se le otorgan a esta cartera. Y bueno, si bien es cierto los recursos son reducidos, una articulación mejor entre los gobiernos locales, las alianzas público-privadas podrían fortalecer estos recursos o más bien potenciarlos. Entonces yo sí apostaría a una articulación en el territorio que vincule gobiernos locales, alianzas público-privadas y gobierno central para esa gran masificación del deporte. Además, alineado
alineada o conectada con las políticas de prevención en salud. Es decir, personas moviéndose, generando deporte, evitan cualquier cantidad de enfermedades, pero principalmente las cardiovasculares, que es son el tipo de enfermedades que atienden en mayor medida nuestro sistema de salud, es decir, problemas de sobrepeso en la niñez, en la adolescencia y ni qué decir de la etapa adulta. Entonces, hacer esa articulación o esa conexión entre las políticas públicas de salud preventiva y el deporte es fundamental, apostándole a más recursos desde esa articulación en el territorio. En el sentido, usted también propondría la creación de ciclovías en carreteras nacionales que en este momento no hay transporte, ya que muchas personas nos comentan de que no tienen movilidad por esas zonas. Les toca ir en servicios de transporte público, sí o sí, pagar transporte privado en esos casos y no pueden llegar a sus trabajos mediante transporte, por ejemplo, en bicicleta. Sí, recordemos que sobre cuáles son las vías en que se puede circular como ciclistas, tiene unas especiales regulaciones. Entonces, a ver, no es que nos imaginemos ciclovías en las autopistas, es ciclovías en las calles carreteras que tienen las condiciones para. Muchas de estas son cantonales, con lo cual esto implica esfuerzos con el gobierno local, eso es muy importante. Entonces, no puede el Poder Ejecutivo incentivar ciclovías en las rutas cantonales, tiene que hacer un esfuerzo por coordinar con esos gobiernos locales y sacar el mayor provecho, pero de mí sí pueden esperar una política decidida a poder priorizar este tipo de transportes. De hecho, está demostrado que a nivel mundial la bicicleta fue un medio de transporte que incrementó considerablemente en medio de la pandemia, dado que es bastante más seguro, por así decirlo, que el transporte colectivo o el individual. En la bicicleta usted no tiene contacto físico con nadie, tiene muchísima posibilidad de que el aire circule claramente, con lo cual evita en gran medida el contagio del COVID. Yo lamento que en Costa Rica no tuviéramos la capacidad de generar ciclovías temporales en medio de la pandemia como una forma de transporte seguro para evitar el contagio del COVID. Pero creería que sin duda alguna Costa Rica tiene que apoyarle a eso. Además, somos de los países que cuentan con mayor capacidad de organización de la sociedad civil en esta materia. Contamos con un importantísimo número de colectivos de sociedad civil organizadas para incentivar esto. Entonces hay que fomentar eso, es acción ciudadana, movilización de la ciudadanía para resolver un problema. La bicicleta es una máquina del pasado para resolver un problema del presente y del futuro, que son las aglomeraciones en nuestras vías con las presas, y esa debe ser para mí la apuesta. Tocando el tema del transporte, ¿usted desde su gobierno apoyaría la legalización de Uber, Didi, otras plataformas digitales de transporte? Yo creo que se debe dar la legalización, primero porque por un tema de justicia que permita poner en igualdad de condiciones o equilibrar mejor esos sectores en comparación o del lado del transporte formal como el de taxis. Además, el pago de impuestos, que en algunos casos ya se da, es fundamental, pero sobre todo porque tenemos que apostar al trabajo digno y bien remunerado. Es decir, no es para nadie un secreto que muchas de las personas que hoy día tienen sus ingresos a través del Uber, trabajan o otras plataformas, tienen condiciones que no son ni siquiera las mínimas laborales y que eso debe garantizarse. Hay que dignificar ese tipo de trabajo, por supuesto, hay que ordenar las plataformas sin que esto signifique un bloqueo, que esos creo que son los nuevos retos de estas generaciones. O la agenda del siglo XXI, cómo los estados se adaptan a esas nuevas plataformas, a esos nuevos movimientos de la tecnología para hacerle cara o hacerle frente a los problemas sociales. En eso la tecnología va mucho más adelante que, por supuesto, los congresos y la generación de las normas, pero entonces, ¿cómo desde los congresos y el Estado atendemos esas situaciones para no generar ilegalidades ni tampoco injusticias y, por supuesto, trabajo digno? Entonces, sí, estoy de acuerdo en legalizarlo. Creo que hay que tener una discusión importante donde todos los sectores se sientan representados y validados. ¿Qué sería diferente un gobierno suyo del gobierno de don Guillermo Solís o don Carlos Alvarado?
Me parece que mi intento, bueno, primero, la gestión o la forma en que las mujeres lideramos la política suele ser distinta a los hombres. ¿En qué sentido? Nos caracterizamos por ser mujeres o ser lideresas con mayor posibilidad de equilibrio entre los distintos sectores, de diálogo. Y además no es un asunto menor, sería la vocería de una mujer. Al final somos el 50% de la población. No existe democracia sin mujeres. Y además en 200 años de vida republicana solamente una mujer ha podido presidir. Es decir, el pensamiento de nosotras, nuestro enfoque de género en las políticas públicas, si bien es cierto, ha existido un esfuerzo porque estén presentes, desde mi óptica no ha sido el suficiente. ¿Cuál sería mi principal, creo, característica? La idea es poder equilibrar las políticas públicas hacia las poblaciones más vulnerables, hacerlas con un poco más, o ese crecimiento económico con mucha mayor igualdad. Y aquí hay que tener discusiones realmente importantes de cómo podría pues darse ese enfoque. Yo diría que hay que hacer un nuevo pacto social de cómo hacer esas gestiones y el enfoque de las mujeres es importante para lograr esa redistribución de la riqueza. Apostándole a la igualdad con la política económica que vaya más hacia la inclusión. Excelente. Bueno, siguiendo el tema, ¿cuáles serían sus propuestas económicas para la población de clase media en estos momentos de pandemia y crisis económica? Bueno, yo creo que apostarle a la educación técnica es uno de los principales ejes. El porcentaje de desempleo para nadie es un secreto que se ha disparado en medio de esta pandemia y las personas que están desempleadas en su gran mayoría son personas que no han terminado la secundaria. Entonces, darles herramientas técnicas a esas personas, permitir que terminen la secundaria, lograr hacer una conexión entre la educación técnica y la educación formal que les permita generar empleo, eso es definitivamente una apuesta que tiene que darse. La diferencia del ingreso entre una persona sin escolaridad finalizada, secundaria finalizada, es de un 20% versus la que sí lo finaliza. Entonces, educación técnica, inglés y finalizar la secundaria es la que va a permitir movilizar y cambiar esa dinámica en la que un porcentaje altísimo de la población ha perdido su trabajo y no está teniendo oportunidad de colocarse en el mercado. Y al final la pobreza o la desigualdad se resuelve de esas dos formas, apostándole en primera instancia a mayor ingreso y empleo a través de, por supuesto, a veces a mayor ingreso, las personas que del todo no tienen posibilidad de un ingreso que el Estado pueda subsidiar o acompañar. Sin embargo, esa no puede ser la apuesta única, todo lo contrario, lo que va a generar o garantizar un ingreso digno será el empleo, y el empleo se resuelve dando estas herramientas a las que hacía mención. Hoy día esos porcentajes de personas desempleadas es altísimo, repito, los que no han finalizado la secundaria o bien las personas que son mayores de 45, que no manejan el inglés y que no están logrando insertarse en el mercado laboral. Entonces, me parece que apostar en esa línea a la inclusión de esas familias es fundamental. Habrá que fortalecer también los programas de ayuda social, pero mientras Costa Rica no termine de fortalecer y estabilizar sus finanzas públicas, no puede ser la única apuesta. En este gobierno, a pesar de la pandemia, se ha incrementado o se han dado una importante ingreso de empleos en zonas francas con lo que tiene que ver con materia tecnológica. Lo que pasa es que ese tipo de empleo no está impactando como quisiéramos a las personas que más lo requieren. Entonces, una fuerte y decidida política pública hacia la generación de empleo en esas líneas es parte de lo que yo considero una respuesta importante. La otra, por supuesto, tendrá que ver con esas revisiones de política pública en materia fiscal y todo lo que vaya a implicar el acuerdo con el FMI para dar estabilidad. Sin estabilidad económica no le vamos a dar confianza a los mercados y por tanto nuestra interacción con el mundo no va a ser suficiente. Entonces me parece que eso es definitivamente un eje que habrá que revisar y que si yo le apuesto a ser una candidata de visión progresista en lo social y también en lo económico, pues eso habrá que mejorar las reformas que hemos dado.
Y por último, decir que para mí no existe desarrollo o productividad si no es a partir de 4 hélices fundamentales. Una es el gobierno ejecutivo con estos lineamientos de política macropolítica, productividad, formación, empleo. La otra es las empresas, por supuesto, ese enlace con las empresas es fundamental porque al fin y al cabo son en gran medida los actores principales de la dinamización, la academia, para tanto la técnica como la formal, para que pueda responder, por supuesto, mejor al análisis de lo que es lo que como país necesitamos en formación y educación técnica. Y por último, gobiernos locales, porque nada de esto pasa si no tiene una visualización de lo que es la perspectiva territorial. Es decir, nos hemos equivocado en que al final el 12% de, no mentira, el 20% del PIB hoy día es producido en 12 cantones de la GAM y el resto de cantones que están fuera de la GAM están en una condición de desigualdad donde la movilización de la economía no está llegando. Entonces, si no hacemos un cambio de paradigma de esta visión de desarrollo económico hacia la territorialidad o con ese eje de territorialidad, pues nos equivocaremos porque entonces esta desigualdad entre la GAM y los territorios continuará. Esa es su propuesta, que usted generó un spot en que llama empleo decente. ¿O es otro? No, me parece que no es, no recuerdo un spot el que nosotros habíamos generado sobre este tema, pero bueno, la apuesta sin duda alguna será a esas materias. ¿Usted qué propondría económicamente en el sentido de las personas que, bueno, comentaban hace poco de gran cantidad de personas que no pagaban impuestos? ¿Cómo lograrían o seguirían el camino actual del actual gobierno en ese sentido, para que todos paguen la misma cantidad de impuestos en empresas, entre otros? ¿O bajarían las cargas sociales o de ese tipo? A ver, yo creo que la reforma fiscal recién tramitada tuvo elementos de fondo importantísimos para evitar la evasión y la elusión. Ambos tipos de mecanismos para poder resolver, por supuesto, ese no pago de impuestos. Entonces, creo que las herramientas que se tramitaron en esa reforma fiscal para que no se dé tanto elevación tienen que ser evaluadas en el corto plazo. Es decir, ¿tuvieron o lograron ese impacto, sí o no? Es algo que hay que visualizar para ver si es necesario. Desde mi punto de vista, sí. La renta global, por supuesto, es uno de los mecanismos, es para lograr tener un mejor control de quiénes son las personas que están recibiendo mayor riqueza y que el aporte al Estado debe ser proporcional, por supuesto, a su ingreso. Digo que hay que hacer la evaluación porque no necesariamente los instrumentos que se generan desde la Asamblea Legislativa tienen el impacto esperado y valdría la pena hacer esa revisión y generar otros mecanismos. En el contexto de la discusión con el FMI, también vienen varias herramientas que van a garantizar que estas poblaciones pues, de más ingresos puedan pagar los impuestos como corresponde, como por ejemplo es el impuesto de casas de lujo, entre otras, porque claro, lo que permite es que las personas que tienen vivienda o bienes inmuebles de un altísimo valor, pues puedan pagar lo que corresponde. También todo lo que tiene que ver con premios de loterías de altísimos valores que puedan hacer aportes significativos al Estado y algunos tipos de renta que hoy día no están siendo grabados que puedan pagar. Entonces, sobre esos equilibrios es importante poder revisar la legislación, el impacto que han tenido, si más bien lo que se requiere es de parte de Hacienda, bases de datos que puedan ser cruzadas para tener mayor información para la recaudación. Pero la ruta de fortalecer esas herramientas, medirlas, mejorar las reformas, es sin duda alguna una a la que no podemos
evadir o no podemos no continuar con esta discusión desde el Congreso y en un gobierno o una posibilidad de gobierno de Carolina Hidalgo. Eso sería sin duda alguna también parte de las tareas. Una consulta. ¿Usted apoyaría, incluso en el plenario legislativo, en lo que queda de tiempo, un eventual gobierno suyo, la venta o fusión de algunas instituciones públicas para generar más ingresos y no tener tanta, como comentaban varios invitados, tanto déficit? En este caso, Recope, disculpe. Ok. Sobre Recope me parece que la apuesta debe ser más bien a la revisión y a la transformación del mismo. Nosotros como partido hemos planteado la necesidad de que Recope se convierta más bien en un ente de investigación y producción de combustibles alternativos como el biodiesel o el hidrógeno, para poder incrementar la transformación o acompañar la transformación de la matriz energética. Traduzco esto en palabras más sencillas. Costa Rica se caracteriza por tener una matriz energética diversa, donde nosotros adquirimos la energía a través, por supuesto, algunas formas o fuentes de energía renovable, como son todas las, por ejemplo, represas, que son formas de generar energía, las fuentes eólicas, por supuesto, que tenemos en varias de nuestras montañas, e inclusive aquí en la GAM, y bueno, un porcentaje de nuestra matriz energética son todo lo que son combustibles fósiles. Recope estaba pensado más en ese enfoque de combustibles fósiles y por eso era la refinadora. Desde nuestra óptica eso debe cambiar. Nosotros tenemos que apostarle mucho más a las energías renovables y dado que Recope ya acepta que no es una refinería, que su función inicial dejó de ser, para nosotros debe de transformarse hacia un espacio de investigación. Eso específicamente con Recope, y de hecho ya existe un proyecto de ley para la transformación de Recope hacia la transformación energética. Ahora, sobre el tamaño del Estado y la disminución del mismo, eso ha sido una importante discusión en este proceso de estabilidad económica. Yo creo que es necesario revisarlo, tiene que haber un Estado suficiente y eficiente, y eso pasa por hacer una revisión de dónde podemos recortar gasto y dónde podemos hacer el Estado pequeño en lo que se requiere y fortalecerlo en otro. Áreas que yo creo que definitivamente deben más bien fortalecerse es, por ejemplo, educación, promoción de la productividad, que son todo lo que tiene que ver con el MAC, el MAKE, el COMEX, todos estos ministerios que tienen un enfoque hacia fomento de la producción y, por supuesto, la educación, tanto técnica como superior y profesional, para que vaya a funcionar como un motor movilizador de la economía. Pero sí, habrá instituciones que habrá que revisar si lo que corresponde es la eliminación o la transformación. En el caso de Recope, para mí lo que corresponde es la transformación hacia matrices, hacia la transformación de la matriz eléctrica, dejando de lado los fósiles y apostándole a la energía renovable. En el caso de Fanal y Dixa, ¿qué posición tomarían ustedes? ¿Apoyarían la venta de alguna de esas dos? Ya se había planteado estos dos en el proyecto o los planteamientos iniciales de acuerdo con el FMI. Yo creo que en el caso de FANAL hay que revisar los estudios actuariales, ver la condición económica, ver cuánto sería también el ingreso que le generaría el Estado. Lo mismo VIXA, que es un tipo de entidad financiera internacional costarricense, y ver si eso realmente tiene réditos o no y qué impacto genera esa venta o no, porque también en la venta habría que revisar qué es lo más positivo, si genera realmente bastante ingreso la venta del mismo o si simplemente es algo muy pequeño que no hace una diferenciación o no mueve la aguja respecto a hacer un Estado más eficiente y corto. Yo creo que de VIXA nadie conocía la existencia hasta que se ha empezado a mencionar, y eso tiene mucho que ver con el impacto o no que tiene en la ciudadanía o si es útil o no a las políticas públicas, en este caso de política económica exterior. Volviendo al tema ambiental, ¿qué posición tomaría su gobierno con respecto al cambio climático? ¿Qué seguiría la ruta del presidente Alvarado de encabezar acuerdos globales sobre ese tema? Sí, creo que Costa Rica
le ha apostado a hacer algunos cambios y posicionarse como líder en estos temas. No en vano el plan de descarbonización es ejemplarizante para América Latina. Los indicadores de cumplimiento han ido avanzando de manera significativa en este gobierno. No veo por qué abandonar estas políticas. También Costa Rica ha sido sujeto de cooperación internacional para incentivar sus políticas de cambio climático. Yo creo que además podríamos realizar algunas actividades más fuertes como por impuestos verdes, todo lo que es políticas públicas hacia mayor desarrollo sostenible en diferentes áreas es fundamental. ¿Y a qué me refiero en esto? Ahora Costa Rica está ingresando a la OECD, que es este grupo de países con buenas prácticas para el desarrollo, y dentro de OECD existen una serie de países que tienen muy buenas prácticas ambientales, que ahora tienen una corriente de pensamiento que ya no hablan del desarrollo sostenible, sino más bien del bienestar, que es esta conexión entre el desarrollo cultural, social, equilibrado y el medio ambiente, para que no se vea una cosa aislada de lo otro. Y Costa Rica tuvo la oportunidad de presidir este grupo de países que permiten o empiezan a generar políticas públicas en este sentido. Tienen un protocolo inclusive para que todas las políticas públicas vayan encaminadas hacia ese enfoque de bienestar, de manera tal que generen un mejor generen menos impacto ambiental y por supuesto un desarrollo bastante más integral. Entonces yo sí continuaría con esta línea de trabajo. Me parece más bien que podemos fortalecerlo con el ingreso de Costa Rica a la OECD, siguiendo el ejemplo de países de este grupo, como lo son, por ejemplo, Nueva Zelanda. ¿Usted qué opina de la recomendación de la OCDE con respecto a mejorar la eficiencia del gasto público y fortalecer la competencia empresarial? Efectivamente, la reducción del gasto público ha estado en la discusión en los últimos 4 años. Creo que el enfoque del recorte tiene que ir hacia el Estado necesario pero eficiente, un tamaño necesario pero eficiente. Yo insisto, el recorte debe de darse donde se den gastos innecesarios, pero a ver, el sector de educación y el sector de productividad no pueden, desde mi punto de vista, disminuirse. Y por supuesto social, aquellos programas que van a colaborar con las poblaciones que menos lo tienen. Entonces, de acuerdo con el recorte, en la medida en que este no signifique más desigualdad. Por ejemplo, en los 90 cometimos el error de hacer recortes importantes al sector educación y fue hasta el 2000 que nos recuperamos de la matrícula para estar en el mismo número de matrícula y de incidencia que en los años 80. Entonces, ojo que los recortes en algunos sectores, como en el de educación, nos pueden pasar una factura altísima, muy compleja, de cara a los procesos de desarrollo. Entonces, lo mismo pensaría en los programas sociales. Creo que, por ejemplo, en la pandemia, quienes han soportado una mayor indicación de desempleo han sido las mujeres, y siendo las mujeres quienes tienen esa condición, creo que los programas sociales que van a colaborar con que las mujeres puedan volver a reinsertarse en el mercado económico, como por ejemplo son la red de cuido, todo lo que tiene que ver con subsidios y acompañamientos, no deberían de recortarse, porque entonces esa población nunca se va a ver incorporada nuevamente en el mercado. Y para todo el mundo está demostrado, inclusive por la misma OECD, que desigualdad es lo más poco productivo económicamente hablando para los países. Es decir, no podemos pensar que la productividad y el crecimiento económico está absolutamente desligado de las condiciones de desigualdad. Todo lo contrario, entre más desigualdad exista en el país, menor capacidad de desarrollo económico vamos a tener. Varios candidatos han propuesto la reforma del sector de educación. ¿Usted apoyaría esto en sentido de que la persona joven que salga del colegio tenga un trabajo, una posibilidad de tener mejor trabajo? En este caso, Costa Rica, según varios estudios que hemos estado leyendo, encabeza el primer lugar en desempleo en población joven de Latinoamérica. ¿Usted apoyaría una reforma de la escuela o colegio a la educación? Sí, me parece que
tal vez no una reforma al sistema, sino fortalecimiento de las herramientas o los programas que existen para que la finalización de la secundaria y la educación técnica desenglosen o permitan una mejor conexión en el sector productivo o conexión con el empleo. De los porcentajes que le hablaba anteriormente, otro de los grandes desafíos o problemas es que casi nadie tiene experiencia. Por eso el programa Empléate es tan importante, porque genera como esa posibilidad de un primer empleo que genere a su vez experiencia y permita una mejor inserción en el mercado laboral. Entonces, no estoy segura si es una reestructuración del sistema. Más bien yo diría que habría que fortalecer o sacarle mayor provecho a las herramientas que hoy día tenemos. Recordemos que la ley de educación dual ha sido recientemente aprobada. Yo partiría más bien de ver qué se puede fortalecer de la educación dual, que es esta posibilidad de ir formando y a su vez practicando, formando y a su vez practicando, generando experiencia y conocimiento de manera paralela, y no conocimiento y después experiencia. Entonces, apostaría un poco más por sacarle más provecho a las herramientas hoy presentes. Una consulta. ¿Usted se cataloga como una continuación de la administración Alvarado Quesada? ¿Qué planea en ese sentido ser diferente a algunas cosas que usted que ha estado en contra de algunas medidas del gobierno, se puede comentar? Sí, yo no comparto algunos de los enfoques en materia económica, no comparto la forma en que se ha desarrollado el tema de la infraestructura vial, sino un enfoque que incorpore la pirámide de movilidad. Yo tendría una mejor conexión con algunos actores de la sociedad civil, apostando más bien al legado que ha tenido Luis Guillermo sobre procesos de diálogo, y tendría una mejor gestión de la comunicación política, si eso es posible. No comparto la forma en que últimamente se han dado las gestiones desde la Casa Presidencial con los medios de comunicación, entre otras acciones, y apostaría sin duda alguna por una visión de género bastante más decidida desde la Asamblea Legislativa. Con respecto desde el Poder Ejecutivo. Tranquila. Con respecto al tema de comunicación, ustedes han hablado con el presidente Alvarado sobre el tema de don Agustín Castro, ya que muchos medios también han pedido la salida del señor ministro. No hemos tenido una comunicación en ese sentido. Sí le hemos hecho de conocimiento al presidente nuestra diferenciación, más que con la persona que con la gestión. Me parece que debería existir una mayor posibilidad de conexión con el poder o los medios de prensa y la sociedad civil. Con respecto a la difícil situación que en el país actualmente en tema sanitario, ¿usted daría alguna recomendación o sugerencia al Ejecutivo o a Salud con respecto al tema de la vacunación o con respecto a algún posible cierre que se pueda haber en los próximos días? Sí, sin salud no hay economía, eso es así. Y dado que estamos en la tercera ola, la más difícil de todas, a mí me gustaría ver al Poder Ejecutivo en este momento planteando algunas medidas, por supuesto, de la mano con los gobiernos locales y el sector productivo, más en la línea de protegernos. Es decir, me parece que los cierres quizá no han sido tan contundentes como deberían de ser en este momento para protegernos. Entiendo que la tensión y la condición económica del país pues ponen altas dificultades a las autoridades, pero preferiría una condición de cierres en algunos espacios que puedan pues paliar un poco mejor esta tercera ola. Y sobre el sistema de vacunación, confío en el esfuerzo que se ha hecho de parte de las autoridades para generar un plan de vacunación lo más objetivo posible a partir de los recursos que se reciben. Más bien Costa Rica ha estado dentro de los países de América Latina con mejor condición o mejor rendimiento respecto a estos planes de vacunación. En otros países esto más bien ha sido un tema de corrupción, el orden en el que se han hecho las vacunaciones. Eso no es un caso en Costa Rica. Aquí se ha priorizado las personas más vulnerables con un plan de vacunación lo más ordenado posible en la medida en que esta descentralización del sistema de salud lo ha permitido a través de los EBAIS. Y Costa Rica debe seguir posicionándose como un líder en la gestión de la pandemia a través de su sistema universal de salud.
Tocando el mismo tema, me gustaría saber si usted apoyaría la propuesta que hizo el diputado Carlos Avendaño hace unos meses sobre la vacunación de los diputados. A mí me parece que las y los diputados deben seguir el plan de vacunación como toda la ciudadanía. Si son personas adultas mayores que tienen cierta edad y están en condición de riesgo y por plan de vacunación les corresponde, enhorabuena, pueden ser vacunados y vacunadas. No todos los diputados tenemos esas edades, no todos tenemos factores de riesgo. Y si bien es cierto, desgraciadamente el COVID ha tenido un impacto sobre el ritmo de trabajo de la Asamblea, deberíamos nosotras y nosotros adaptarnos de una mejor manera a estos cambios, es decir, tener sesiones virtuales más seguidamente, ojalá lograr sesiones del plenario de manera virtual, sin que esto signifique un alto costo para la administración de la Asamblea Legislativa y también para el sistema de salud. Las y los diputados solamente somos voceros de la ciudadanía, miembros de supremos poderes, pero sin duda alguna vocerías de las preocupaciones y los intereses, y no veo posible una priorización solamente en función del cargo. Debemos ajustarnos a ese plan de vacunación objetivo, profesional, generado a partir de criterios o parámetros internacionales, y no estaría de acuerdo en que se nos priorice en comparación con la ciudadanía, que también está viendo afectaciones muy duras en lo personal, en lo económico, y que como una forma de respetar esas preocupaciones no deberíamos nosotros ponernos como prioritarios. ¿Nos puede actualizar un poco más sobre las capacitaciones que recibieron los diputados los últimos días para sesionar virtualmente? ¿Cuál fue el problema? Ya que nos comentaron de que no se podrían realizar solo las de las comisiones de manera virtual. Sí, entiendo que desde la plataforma que nos están colaborando en la Asamblea Legislativa todavía no se dan las condiciones óptimas para garantizar el voto público, también nuestra asistencia, yo lo lamento, ¿verdad? Porque en 13 meses la institución ha sido incapaz de resolver esta situación para poder continuar en su trabajo de manera virtual, pero sí, efectivamente, quienes tienen a cargo este proceso lo que nos han planteado son limitaciones de comprobación básicamente del quórum, de la publicidad de las sesiones y de algunas votaciones. Para ir finalizando, usted ya siendo candidata, si logra la candidatura del Partido de Acción Ciudadana, ¿qué posición tomará con respecto a la deuda que tiene su partido con el Tribunal Supremo de Elecciones? El partido está haciendo los esfuerzos correspondientes para honrar esta deuda. Me parece que nosotras y nosotros todos y todas estamos comprometidos en pagar los montos, por supuesto. Entonces, yo respetaré los procesos que realiza el Comité Ejecutivo Nacional para poder gestionar el pago de la misma. Para ir finalizando, ¿qué mensaje le da a la población a, bueno, menos de un año para las elecciones presidenciales y a un momento tan difícil como el actual, un contexto en que viene una posible saturación hospitalaria? Y ustedes nos puede comentar también lo último sobre su plan de gobierno, sus redes sociales, todo eso, lo agradecería. Muchas gracias. Bueno, sobre esta tercera ola que estamos viviendo, eso es un llamado a cuidarnos. Más allá de las medidas sanitarias que plantea el Ejecutivo, lo importante es que todas y todos nos comprometamos a cuidarnos, a colaborar para que el virus no se propague. Esperemos que Costa Rica pueda salir de esta sin que implique muchísimas afectaciones o muertes de personas queridas. Esperemos no sea así, eso depende de cada uno y cada una de nosotras. Como parte de mi mensaje de cara al proceso electoral es: participemos de manera activa, informémonos, por supuesto estemos a la disposición de las nuevas modalidades de esta virtualidad en una campaña electoral en medio de una pandemia, y ojalá podamos llevar a las mejores personas para la toma de decisiones. Ahí tienen mi página web que se llama carolina.cr, ahí pueden encontrar las distintas propuestas de las que hemos hablado hoy, pero también tienen la oportunidad ustedes de inscribirse y poder plantear sus propuestas. Dentro de esta parte de los ejes temáticos hay una columna que les permite plasmar ahí sus ideas y también, por supuesto, contactarnos. Entonces, más bien es una invitación a ser parte de este proceso. Estamos en una etapa muy, muy preliminar y nos pueden seguir, y también en las redes sociales, que es Caro Hidalgo H,
pueden seguir en Instagram, en Twitter, por ahí pueden también comunicarse con nosotros y nosotras. Caro Hidalgo H en Twitter, Facebook y Instagram. Disculpe, tenía el audio. Estamos mirando la página de doña Carolina. Principalmente queríamos darle las gracias por este espacio. Lo vamos a transmitir a las 7 p.m. mediante nuestras redes sociales y esperamos subirlo vía Spotify, el audio, claramente. Le damos las gracias a doña Carolina Hidalgo por acompañarnos y a todos y todas que nos van a seguir. Muchas gracias, doña Carolina. Muy amable, muchas gracias. Usted.